Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta presentación sobre trabajos académicos en el ámbito profesional. Un trabajo académico es un documento informativo que es desarrollado en el contexto académico, es decir, es desarrollado en la educación o la investigación de nivel superior. Y además es un documento que ha pasado por el filtro de la revisión y la aprobación por expertos, llamados pares académicos. Los filtros que se le aplican a un trabajo académico son tres. El factual, se revisa que los datos sean verdaderos, sean correctos. El metodológico, se revisa que se haya aplicado el método científico para buscar los datos y la lógica para razonar sobre su significado. Y finalmente, el filtro formal, que es donde vemos que la forma y estructura del trabajo nos facilite checar o verificar los primeros dos filtros. Los tipos más comunes de trabajos académicos los vemos aquí. Incluyen cosas como las tesis de grado, los tratados, los libros para la educación, los libros para la difusión del conocimiento, pero aquí nos vamos a centrar en los primeros que vemos en la lista. Tenemos que decir que un artículo no es lo mismo que un ensayo. Pueden ustedes comparar en las dos listas las características y verán que la opinión o comentarios sobre investigaciones previas es la diferencia del ensayo con el artículo, porque el artículo presenta resultados de investigación propia. Esta es la diferencia más importante. O sea, el artículo presenta el resultado de un experimento que nosotros mismos hicimos, mientras que el ensayo pues parte de experimentos hechos por otros y los interpreta, organiza, los explica o da su opinión o comentario sobre ellos. Una ponencia académica normalmente es muy parecida a un artículo académico, aunque podría también ser como un ensayo académico, y esto va a depender fundamentalmente de la convocatoria lanzada por los organizadores. Ellos son los que van a dar las características que debe tener la ponencia. Comúnmente es, como vemos aquí, un texto para un evento académico que requiere pasar por un jurado que lo va a aceptar y va a decidir que se va a publicar. Y bueno, fuera de eso, pues cumplirá con las reglas que se pongan en la convocatoria misma, ¿no? Normalmente cuando vamos a un evento académico se nos pide que entreguemos un texto de varias páginas, pero también se nos pide que hagamos una presentación audiovisual, ¿no? Esa es la costumbre en los eventos académicos, que se presenten audiovisualmente los puntos más importantes del texto escrito. La presentación suele ser breve, de 10 a 15 minutos máximo, y se ajusta al tiempo que hayan dado los organizadores del evento. Las diapositivas deben ser visualmente llamativas, con poco texto y una relación directa con el tema. Y el discurso, esto es nuestra forma de hablar, debe ser ordenado, claro, conciso y empático. Solo debe presentar los puntos básicos del documento y debe invitar al público a que participe, leyendo el texto completo o haciendo las preguntas o comentarios que consideren pertinentes. Errores comunes en los textos académicos. Dar datos insustanciados, decir cosas como: a los mexicanos no les gusta el vino de mesa, prefieren el tequila. Cuando yo digo eso, esa afirmación debe estar basada en algún tipo de estadística, de experimento, de encuesta. No puedo decir esto nada más porque lo he oído o porque es algo que yo creo. Cuando yo hago una afirmación así y no pongo la fuente, inmediatamente los académicos preguntan: ¿cómo lo midieron? ¿Quién lo midió? ¿Cuándo lo midieron? ¿Con qué método? ¿Cómo lo verificaron? ¿Y cómo puedo yo verificarlo? Entonces, son cosas que se dicen en el habla común del día a día, en las pláticas, en el café o la sobremesa, pero que no debemos usar en un trabajo académico. Si voy a hacer una afirmación como esa, tengo que decir: ¿cómo medí yo esto? ¿Cómo le hice yo para saber que a los mexicanos no les gusta el vino de mesa y prefieren el tequila? O cualquier otra afirmación que yo haga tiene que tener un experimento, una observación verificable de donde sacamos el dato. Tampoco podemos dar opiniones insustanciadas, ¿sí? Decir cosas que yo creo, que yo pienso o que son en mi opinión,
pero sin decir basadas en estos datos, ¿sí? Si yo digo considero que el arte es algo que no debe definirse para no limitarlo, pues está muy bien que yo lo piense, pero en un trabajo académico esto no tiene lugar, a menos que yo me esté basando en datos sólidos y verificables que di justo antes. Cuando damos opiniones insustanciadas, rápidamente la comunidad académica se hace preguntas como las de abajo. ¿En qué estudio científico del fenómeno hiciste para llegar a esta opinión? ¿O con qué experimentos verificaste tu estudio y tu opinión? Etcétera. Algo muy parecido es poner citas no verificables, decir cosas como de acuerdo con algunos autores o de acuerdo con muchos autores, sin decir cuáles o quiénes o dar algún ejemplo concreto. También es un problema cuando yo digo, para tal persona, tal cosa es cierta, y luego te doy una referencia, por ejemplo en este caso Jiménez 2017, página 34. Pero luego yo voy y busco la lista de fuentes al final del documento y no viene ningún libro de Jiménez del 2017. Entonces yo ya no puedo verificar si es cierto lo que me estás diciendo. Entonces, cuando yo pongo una cita, tiene que haber una referencia de dónde saqué yo esto y además al final del documento tiene que coincidir con una de las fuentes para que yo pueda buscarla y verificar que es cierto lo que me estás diciendo. Problemas de estructura o protocolo que puede tener un trabajo académico. Pues no identificar claramente el objeto y el problema es el más grave. Si no decimos de qué estamos hablando, no hay manera de verificar si estamos de acuerdo o no con lo que se nos está diciendo. No revisar correctamente el estado del conocimiento, esto es, asumir o creer que hay cosas que sí se saben o no se saben, pero no lo fuimos y lo verificamos correctamente y no tenemos una seguridad. Y ya después, pues algunas faltas o problemas de técnica de investigación, no tener un plan con técnicas específicas, no seguir el plan. Importantísimo, no organizar los resultados en una síntesis al final y no interpretar los resultados. Eso es un problema grave en un texto académico porque no basta simplemente apilar datos como si fueran cubetadas. Hay que organizarlos para que tengan sentido y hay que interpretarlos. Y la mala redacción o sintaxis, pues claro, va a ser difícil o incluso imposible entender qué es lo que nos estás queriendo decir. En los textos académicos vamos a procurar no hablar ni de manera poética ni rebuscada y tratar de ser muy precisos e ir directo al punto que queremos tocar, ¿sí? Y la redacción tiene que estar muy bien organizada y ser lógica. Errores comunes en las presentaciones académicas. Bueno, pues aquí los ven ustedes. Principalmente consisten en poner diapositivas llenas de texto y luego leer ese texto durante la presentación. Y también pues que haya una falta de apoyos visuales que hagan fácil entender el tema. Tener una manera de hablar que no se nos escucha o no se nos entiende. Y excedernos en el tiempo que se nos dio porque pues es una falta de respeto para los demás participantes. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, como de costumbre. Espero verles en la próxima cápsula.